Renací. Mi prometido eligió a mi prima en el altar. Esta vez le di las gracias, delante del rey. Las esposas de hierro en mis muñecas estaban más frías que la nieve que soplaba en la torre helada. Abajo, los carros de grano avanzaban hacia la frontera norte. Llevaban el sello de mi familia. El rey no creía que yo había robado esas provisiones y que había matado de hambre a 3 provincias. Mi prometido, Lord Adrián de Castro, había firmado la acusación. Mi prima, Laura, llevaba la corona de boda que una vez fue preparada para mí. Morí antes del amanecer. Entonces la torre desapareció. Abrí los ojos en el altar real 6 meses antes. El rey Fernando observaba desde el trono. Adrián debía tomar mi mano, pero en su lugar se giró hacia Laura. «No puedo casarme con Elena», anunció. «Mi corazón pertenece a su prima. En mi primera vida le supliqué que honrara nuestro compromiso. Más tarde le entregué granero de la casa de Alba. Esta vez me quité el anillo e hice una reverencia. Gracias por elegir. Y lo agradecí antes de firmar ninguna transferencia». El rey se inclinó hacia adelante. «¿Qué transferencia?». La sonrisa de Adrián desapareció. En mi primera vida, la traición de Adrián en el altar no terminó nuestra alianza. Solo cambió quién llevaba la corona de boda. Después de que los invitados se marcharan, Isabel me llevó a la sacristía. Puso ante mí la transferencia de los graneros. La casa de Alba no puede sobrevivir a una ruptura pública con los de Castro, dijo. Laura se casará con él. Pero tú mantendrás estables los almacenes del norte. Le pregunté por qué debía darle a Adrián la autoridad destinada a mi marido, porque el deber es más grande que la humillación. Firmé. Esa firma le dio acceso a 3 graneros, a 2 puertos fluviales y al sello de la casa de Alba para órdenes de transporte de emergencia. Adrián se casó con Laura a los pocos días. Yo volví al norte y continué el trabajo que él había reclamado como suyo. Al principio, los cambios parecían eficientes. Reemplazó a los viejos carreteros por hombres leales a la casa de Castro. Trasladó los registros de inspección de los almacenes a su oficina militar. Laura comenzó a enviar solicitudes selladas para entregas privadas. Las describía como regalos para aliados de la corona. Corregí sus errores antes de que nadie se diera cuenta. Cuando 12 carros desaparecieron entre el vado del helecho y la capital, usé mis propias reservas de grano para cubrir la escasez. Cuando se reportó trigo húmedo en Lago del Este, ordené mover suministros sanos durante la noche. Así los soldados no se quedarían sin pan. Teresa Ramírez me advirtió. Los libros de contabilidad ya no coincidían con los registros tallados en madera. Alguien está cambiando los números después de que los carros se van, dijo. Dije que Adrián estaba reorganizando las rutas. Ella me mostró una cuerda de registro del ferry. Tenía 7 nudos. El libro dice que cruzaron 11 carros. Debería haberlo detenido todo entonces. En lugar de eso, temí que un escándalo demostrara que la casa de Alba no podía funcionar tras la muerte de mi padre. Ordené otro recuento y mantuve la discrepancia en secreto. La escasez creció. A los granjeros se les decía que sus entregas habían llegado, cuando sus carros nunca llegaron a los caminos reales. Los almacenes registraban el grano como estropeado. Sin embargo, mercaderes privados vendían trigo fresco de Alba al doble del precio habitual. No te preocupes, me escribía Laura cada vez que las preguntas llegaban a la corte. Por favor, encárgate de esto, decía. Adrián está bajo una presión terrible, así que me encargué. Para el invierno, 3 provincias del norte se enfrentaban al hambre. Adrián se presentó ante el rey Fernando. Llevaba libros con mi sello y recibos con mi nombre. Leyó registros del grano que yo había comprado con mi propio dinero. Llamó a esas compras una prueba.
la prueba de que estaba reemplazando lo que robaba. Laura estaba a su lado, con un abrigo de piel blanca. Elena nunca se recuperó. De la boda, dijo. Se obsesionó con controlar los almacenes. Miré a Isabel. Ella bajó la mirada. El rey ordenó mi arresto antes de que pudiera acceder a los registros físicos en el norte. En la Torre Helada, un guardia me dijo que los carros de Castro seguían cruzando la frontera. Usaban el sello de la casa de Alba. Solo entonces lo entendí. No me habían incriminado para ocultar unos pocos envíos robados. Habían usado mi silencio para construir una hambruna, y mi nombre para sobrevivirla. El frío de la Torre Helada permanecía en mis huesos. La luz del sol entraba por las ventanas de la capilla. Por un instante, esperé las esposas de hierro. En su lugar, la seda cubría mis brazos. El anillo de plata de mi padre descansaba en mi mano. Ante mí estaba el registro ceremonial y la transferencia que otorgaba a Adrián autoridad sobre 3 graneros de Alba y 2 puertos fluviales. Todo después de nuestros votos. La tinta aún estaba fresca. La pregunta del rey Fernando silenció la capilla. ¿Qué? ¿Transferencia? Adrián respondió primero. Un acuerdo doméstico rutinario, Majestad. Lleva la marca real del grano, dije yo. Isabel se levantó del primer banco. Elena, este no es ni el momento, ni el lugar. En mi primera vida, esas palabras me habían silenciado. Ahora miré hacia el calendario real. Primer día del cómputo de la cosecha. En 12 días, Adrián reemplazaría a los carreteros en el vado del helecho. En 20, el primer envío desaparecería. Mis recuerdos eran advertencias, no pruebas. Necesitaba asegurar el presente primero. Levanté el documento sin firmar. Esto concedía a Lord de Castro el uso del sello de Alba tras nuestro matrimonio. Dado que ha rechazado ese matrimonio, la autoridad no tiene propósito. Los ojos de Adrián se endurecieron. No conviertas tu decepción en una amenaza para el reino. Estoy previniendo. Le entregué el documento al escriba real. Registre que el compromiso terminó antes de que se firmara ninguna transferencia. Ninguna orden de la casa de Castro puede llevar el sello de Alba a partir de esta hora. El escriba miró al rey. Fernando asintió. Laura susurró el nombre de Adrián. La había elegido creyendo que aún así recibiría todo lo que venía conmigo. Hice una reverencia una vez más. Que vuestro matrimonio os traiga exactamente lo que ya habéis elegido. Luego tomé el sello de Alba del altar. La capilla real no se recuperó de mi respuesta. Adrián miraba la transferencia como si el pergamino lo hubiera traicionado. Estás montando un espectáculo por un dolor privado, dijo. No. Tú tomaste tu decisión ante la corte. Yo estoy separando esa decisión de mi herencia. Laura se acercó. Llevaba el vestido azul, pálido, elegido, para mi banquete de bodas. Elena, nunca quise hacerte daño. Entonces deberías sentirte aliviada de que no te pida que me lo devuelvas. El rostro de Isabel se tensó. Lord de Castro actuó mal, pero la alianza aún puede preservarse. Laura se casará con él. Y la casa de Alba honrará los acuerdos ya hechos. ¿Qué acuerdos? La dote, la autoridad sobre el grano, el acceso al río. Me volví hacia el rey Fernando. Majestad, ninguno de esos documentos lleva mi firma. Adrián forzó una risa. El banquete está preparado. Rechazarlo ahora deshonraría a ambas casas. Elegiste a otra novia en mi altar, y lamento la forma en que lo hice, no la decisión. Su silencio fue su respuesta. Me quité el anillo de compromiso con joyas y lo puse junto a la transferencia sin firmar. Entonces no hay disputa. El compromiso termina por tu declaración. La dote de Alba se queda con la casa de Alba.
Los almacenes del norte permanecen bajo mi administración. Ningún oficial de Castro puede emitir órdenes en mi nombre. Laura miró hacia Isabel. Dijiste que nada cambiaría. Isabel me agarró la muñeca. Si Adrián se va sin el apoyo de Alba, todos los lores aquí dirán que nuestra casa no puede mantener una alianza. Liberé mi mano. Que digan que no compré a un marido que ya había elegido a otra. La compostura de Adrián se resquebrajó. El ejército depende de esas rutas. El ejército puede solicitar grano a través de la corona. No requiere tu control privado de mis almacenes. No entiendes la necesidad militar. Entiendo que 11 carros no pueden cruzar un ferry registrado con 7 nudos. Sus ojos se afilaron. Había revelado lo justo para inquietarlo. Teresa aún no me había mostrado los registros actuales. No podía acusar a Adrián de crímenes que no había cometido en esta vida. Pero ahora él sabía que yo entendía más de lo que esperaba. Me volví hacia el escriba real. Registre la hora final del acceso de Lord de Castro a los documentos de Alba. Cualquier orden emitida después debe ser tratada como no autorizada, hasta ser verificada. El escriba anotó. Todos los gastos de la boda prometidos por el Tesoro de Alba quedan cancelados. La Casa de Castro puede organizar su nueva ceremonia a su propio coste. Laura palideció. Isabel susurró. ¿Humillarías a tu propia familia? No. Me niego a financiar la humillación. El rey Fernando se levantó. La ceremonia original queda disuelta. Lord de Castro puede solicitar por separado casarse con Lady Laura. La Casa de Alba retiene su sello, almacenes y puertos. Adrián hizo una reverencia. Laura buscó su mano. La corte vio a dos amantes que habían desafiado las convenciones. Todavía no veían los préstamos, los contratos de carros y las promesas que Adrián había hecho, porque creía que los graneros de Alba serían suyos antes de atardecer. Mientras salía de la capilla, oí a Laura susurrar. Volverá cuando se dé cuenta de que no le queda nada. Adrián respondió. Siempre lo hace. Esta vez seguí caminando. Dejé la residencia de Alba antes de que comenzara el banquete de bodas. Isabel envió sirvientes tras de mí con baúles, joyas y una capa azul bordada para Lady de Castro. Me quedé solo con el maletín de contabilidad de mi padre y la caja hierro con el sello de Alba. El resto pertenece a la ceremonia que no ocurrió. En la puerta este, despedí a los guardias que Adrián me había asignado para escoltarme al norte. Los caminos no son seguros, mi señora, advirtió su capitán. Tampoco lo es permitir que otra casa elija quién lleva mi sello. Contraté mensajeros de la corona. Exigí que cada transferencia de la caja de hierro fuera registrada. Antes del atardecer, me mudé a la casa del administrador junto al granero real, lejos de Isabel y Adrián. Luego, cerré cada puerta que había dejado abierta en mi primera vida. Envié nuevas impresiones del sello a todos los almacenes y puertos fluviales de Alba. Cualquier documento con la marca anterior requeriría confirmación. Adrián perdió el acceso a los mapas de las rutas del norte. Los registros de conteo originales quedaron bajo custodia dual con Teresa. Laura llegó al anochecer. Llevaba mis perlas de boda. Adrián necesita los horarios del vado del helecho, dijo. Solo hasta que el rey apruebe su autoridad. No tiene ninguna autoridad. ¿El ejército depende de él? El ejército depende del grano. No son la misma cosa. Su expresión se endureció. Nos estás castigando porque él me amó a mí. Estoy protegiendo una propiedad que ninguno de los dos posee. Ella intentó coger el maletín de contabilidad. Cerré la tapa. Pídelo a través de la corona. Después de que se fue, Teresa entró. Llevaba una orden de transporte encontrada que en el almacén del este solicitaba 30 carros de trigo de invierno para una reserva militar de emergencia. La orden llevaba el sello de Alba. Mi sello no, había salido de la caja de hierro. El secretario de Adrián había escrito que el
envío debía partir antes del alba. ¿Lo detengo?, preguntó Teresa. Retén los carros en la puerta. Mantén a todos los conductores presentes. Diles que la orden requiere mi inspección. En mi primera vida, el primer envío desapareció 12 días después. Adrián se había adelantado y me había entregado. La prueba de que esta vida no seguiría el viejo calendario. La orden falsificada me dio algo que la memoria nunca podría. Una prueba creada en esta vida. Al amanecer, 30 carros esperaban tras las puertas del granero del este. Sus conductores estaban de pie junto a las ruedas, fríos e irritados. Adrián llegó, antes del amanecer. «Has retrasado suministros militares», dijo. «He retrasado. Una orden no autorizada». Mostró un duplicado con el antiguo sello de Alba. «Vino de mi oficina bajo autoridad de emergencia. No tienes autoridad sobre el grano de Alba». Su mirada se desvió hacia los conductores. «¿Quieres que nos oigan discutir sobre el suministro real?» Sí, eso lo detuvo. Le pregunté a cada conductor dónde le habían dicho que entregar el trigo. 4 nombraron un depósito militar fuera de la capital. 9 recibieron la dirección de un almacén privado cerca del vado del helecho. El resto no tenía destino. Se suponía que recibirían instrucciones después de cruzar el río. Teresa registró cada respuesta. Adrián lo llamó un error administrativo. Devolví los carros al granero y me quedé con la orden. Luego revisamos el sistema que mi padre había construido. Antes de que los oficiales de la corte decidieran que la tinta era más elegante que la madera y la cuerda. Cada almacén mantenía un tablero de conteo tallado. Mostraba el grano que entraba y salía. En cada ferry, el barquero hacía un nudo en una cuerda por cada carro cargado que cruzaba. El libro de contabilidad de la oficina era el tercer registro. Si los 3 coincidían, el envío existía. En el vado del helecho, no coincidían. El libro mostraba 40 y 2 carros de cebada cruzando la semana anterior. La cuerda del ferry tenía 36 nudos. El tablero de conteo mostraba 36 carros saliendo del almacén oeste. 6 carros existían solo en el papel. ¿Podría alguien añadir nudos?, pregunté. El barquero negó con la cabeza, no sin reemplazar la cuerda. Selló el extremo con cera azul cada noche. La cera estaba intacta. Mi primer instinto fue llevarlo todo al rey Fernando. Teresa no estaba de acuerdo. Puedes probar registros falsos. No puedes probar a dónde iba el grano desaparecido. Si esperas, él mueve más. Si lo acusas ahora, cambia el método. Tenía razón. Así que elegí la protección antes que la acusación. Dividí las rutas del norte entre 3 administradores. Ningún oficial. Podía ordenar grano, liberar carros y confirmar la entrega por sí solo. Los barqueros comenzaron a enviar duplicados de las cuerdas a mi oficina. Los granjeros recibían recibos sellados, nombrando el granero que aceptaba su cosecha. Los cambios ralentizaron el transporte. 3 comandantes se quejaron. Isabel me acusó por carta de poner en peligro la alianza por orgullo herido. Laura envió algo más corto. Adrián dice que el rey te culpará si los soldados pasan hambre. Archivé ambas cartas. Al 4.º día, no había desaparecido ni un grano. Fue entonces cuando mi marido y Laura dejaron de ayudar. En mi primera vida, Adrián había esperado casi 2 semanas antes de reemplazar al carretero del vado del helecho. Esta vez, lo reemplazó de inmediato. También adelantó su boda a la mañana siguiente. Las invitaciones inundaron la capital. Laura se convertiría en Lady de Castro, y Adrián anunció que su unión introduciría una nueva asociación de suministro del norte. No existía ninguna aprobación de la Casa de Alba, pero los prestamistas creyeron que sí. Los comerciantes le extendieron crédito. Los fabricantes de carros entregaron carretas nuevas.
2 almacenes privados comenzaron a expandirse. Adrián estaba gastando a cuenta de un grano que no controlaba. Esa noche, Teresa puso sobre mi escritorio la copia de un prestamista de su folleto de asociación. Debajo de una promesa de suministro respaldado por Alba, había un calendario de entregas futuras. El primer destino no era un depósito real. Era un almacén privado propiedad del hermano mayor de Adrián. La capital celebraba a Adrián y Laura, como si la traición se hubiera convertido en una historia de amor. Su boda llenó la capilla real con rosas blancas y estandartes militares. Laura llevaba el escudo de los de Castro en su garganta, mientras los poetas elogiaban 2 corazones lo suficientemente valientes como para elegir el amor sobre el deber. Isabel se sentó en primera fila. Mi silla permaneció vacía. Al atardecer, los comerciantes le habían extendido nuevo crédito a Adrián. Los fabricantes de carros prometieron el doble de su producción normal. 3 prestamistas aceptaron su folleto de suministro como prueba. La prueba de que el grano de Alba respaldaría su expansión. Laura se mudó a la casa de Castro y comenzó a recibir peticiones dirigidas a Lady de Castro. Tenía todo lo que creía que yo le había negado. Nobles que la habían ignorado durante años. Ahora competían por invitaciones a la casa de Castro. Isabel me envió una nota. Decía que Laura finalmente había encontrado el lugar que le correspondía. La primera grieta apareció a la mañana siguiente. Adrián ordenó 60 carros, de trigo del lago del Este. El maestro del granero devolvió la orden sin abrir. El sello de Alba era obsoleto. Una segunda orden llegó con la marca militar de Adrián. La respuesta fue la misma. Las solicitudes reales requerían confirmación de la corona. Las órdenes privadas de Castro no tenían derecho sobre los almacenes de Alba. La segunda grieta vino de sus prestamistas, sus préstamos de boda, los carros y nuevos, las reparaciones de almacenes y los adelantos de los comerciantes dependían de que las entregas comenzaran esa semana. No llegó ninguna entrega. Los intereses y las demandas de los proveedores sí. 2 fabricantes de carros se negaron a hacer más entregas hasta que se pagaran las facturas antiguas. Un prestamista exigió pruebas de que Adrián realmente controlaba el grano de su folleto. Laura le preguntó a Isabel por qué la casa de Alba no había enviado el grano de la dote prometida. Le devolví el registro de la capilla. Mostraba que toda transferencia de Alba terminó con el compromiso roto. La tercera grieta apareció en el vado del helecho. Un almacén privado del hermano de Adrián había contratado obreros para un envío que nunca llegó. Un trabajador informó que el edificio ya contenía cientos de sacos de Alba. Eran sacos más antiguos. Sus marcas de cosecha coincidían con provisiones registradas oficialmente como estropeadas meses antes. Adrián no había comenzado a robar después de nuestra boda fallida. Había estado construyendo reservas privadas mucho antes de elegir a Laura en el altar. Esa noche, Laura celebró su primer banquete como Lady de Castro. Mientras Teresa y yo abríamos los viejos libros de contabilidad de producto estropeado. La primera página llevaba la misma marca de almacén. Su victoria había durado menos de una semana. El grano debajo había estado desaparecido durante un año. Los libros de contabilidad de producto estropeado cambiaron la forma de todo el plan. Al principio, pensé que Adrián había estado robando grano para construir una reserva privada. Luego Teresa extendió 3 años de registro sobre la mesa. Cada temporada seguía el mismo patrón. El grano de Alba se marcaba como estropeado, se eliminaba del recuento oficial y se transportaba bajo órdenes de excepción militar. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas para evitar el pánico, pero los destinos eran siempre los mismos 3 almacenes privados. Uno pertenecía al hermano de Adrián, los otros 2 a comerciantes
que habían financiado su nueva compañía de transporte. Fui al vado del helecho antes del amanecer con Teresa y 2 escribas de la corona. Estaban autorizados a inspeccionar almacenes en disputa. Solicitamos los registros del almacén y comparamos los recibos de los propietarios con nuestras copias de los registros de conteo. Los sacos dentro llevaban marcas de cosecha de Alba, de 6 graneros diferentes. Ninguno debería haber estado allí. Adrián había estado construyendo la reserva mucho antes de nuestra boda. Teresa abrió un contrato de un comerciante. Lo encontró entre los papeles del almacén. Los precios aumentaban automáticamente cuando la oferta del mercado del norte caía. Leí el calendario de entregas 2 veces. Las mayores liberaciones estaban planeadas para pleno invierno, justo después de que se proyectara que 3 graneros de Alba reportarían una grave escasez. Estaba creando la escasez primero, dije. Teresa asintió, para luego venderla en a solución. Eso era lo que no había visto en mi primera vida. Adrián no quería grano solo por el beneficio. Quería la crisis. Si las provincias del norte se quedaban cortas, podría ofrecer sus reservas privadas a la corona a precios inflados y presentarse como el único comandante capaz de mover alimentos lo suficientemente rápido para evitar disturbios. Cuanto peor fuera la emergencia, más autoridad se vería presionado el rey a darle, y la casa de Alba parecería responsable del fracaso. Entonces encontré el nombre de Laura, no en los títulos de los almacenes, ni en las participaciones de beneficios, sino en los préstamos. Su nuevo hogar había garantizado las compras de carros, los adelantos de los comerciantes y los pagos prometidos a los granjeros, cuyo grano Adrián planeaba desviar. Si el plan colapsaba, los acreedores irían primero a por Lady de Castro. Adrián y su hermano poseían los almacenes. Laura poseía las obligaciones. Regresé a Capital antes del atardecer. La encontré fuera de mi oficina. Registraste el almacén de mi marido. Inspeccioné grano de la casa de Alba. Dice que intentas destruirnos porque me eligió a mí. Puse los contratos ante ella. Entonces, pregúntale, ¿por qué tu nombre figura en la deuda y el suyo en los almacenes? Leyó la primera página, luego la segunda. Su confianza desapareció lentamente. Dijo que eran inversiones matrimoniales. Lo son. Ella levantó la vista. ¿Qué pasa si las entregas fallan? Ya lo sabes. Por primera vez, Laura no lo defendió. Pero Adrián se había movido más rápido de lo que esperábamos. Una citación real llegó antes de que ella terminara de leer. Había acusado a la casa de Alba de retener grano del ejército. El rey Fernando ordenó un consejo de provisiones de invierno de emergencia. Para la mañana siguiente, Adrián ya no esperaba la hambruna. Iba a culparme antes de que yo pudiera probar cómo planeaba crearla. Al amanecer, Adrián había convertido mis precauciones en una acusación. Su petición afirmaba que la casa de Alba estaba reteniendo grano del ejército, retrasando órdenes militares y creando escasez por venganza política. 3 comandantes firmaron declaraciones. Decían que sus carros habían sido rechazados. Esperaba que el rey viera los envíos bloqueados. No esperaba que él llevara a los conductores ante el Consejo de Provisiones. Reuní a cada hombre que había recibido una de las órdenes no autorizadas de Adrián. Teresa trajo las cuerdas aselladas del ferry, las copias de los tableros de conteo y la orden de transporte con la marca de Alba obsoleta. Entonces, la primera consecuencia real llegó a la casa de Castro. Un prestamista exigió el pago de los carros nuevos. Un segundo congeló más crédito. El almacén del vado del helecho dejó de aceptar entregas, porque Adrián ya no podía garantizar el siguiente grano.
Su hermano le exigió que restaurara el acceso de Alba inmediatamente. Adrián vino a mi oficina antes del mediodía. Ya has dejado claro tu punto, dijo. Aprueba el acceso militar temporal. Y retiraré la petición. Presentaste una acusación ante el rey para forzarte a actuar racionalmente. Querrás decir obedientemente. Su boca se tensó. Si el ejército no recibe suministros, a nadie le importará quién selló qué papel. Les importará a dónde fue el grano. Por primera vez, miró los libros de contabilidad en mi escritorio, en lugar de a mí. Supe que había encontrado algo. ¿Qué te han dicho? Lo suficiente para asistir al consejo. Se fue sin otra. Amenaza. Laura llegó 1 hora después. Se había quitado las joyas de Castro del pelo. Los acreedores vinieron a casa, dijo. Adrián les dijo que yo controlo las garantías del hogar. Tú las firmaste. Dijo que los almacenes de Alba lo cubrirían todo. Y cuando no lo hicieron, apartó la mirada. Dijo que volverías. Dijo que siempre necesitabas ser útil. Las palabras dolieron, porque una vez habían sido ciertas. En mi primera vida, los había rescatado cada vez que las consecuencias se volvían inconvenientes. Esta vez, le di a Laura copias de los calendarios de préstamos. Llévale esto a tu propio asesor. No firmes nada más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me ayudarás? Te estoy ayudando a entender lo que firmaste. No haré que desaparezca. Mientras la casa de Castro comenzaba a volverse contra sí misma, las rutas del norte aún tenían que funcionar. Autoricé grano de emergencia para 2 puestos del ejército, a través de solicitudes de la corona en lugar de la oficina de Adrián. A los granjeros se les pagó directamente en los graneros. Teresa asignó contadores independientes a cada gran convoy. Los carros se movieron. Ninguna provincia se quedó sin suministro. Eso importaba más que ver a Adrián fracasar. Por la tarde, Isabel llegó a la casa del administrador. Parecía mayor que en la boda. Laura dice que Adrián la engañó. Lo hizo. Entonces debes protegerla antes de mañana. ¿De él? Sí. De sus propias. ¿Firmas? No. La voz de Isabel bajó. Si el rey se entera de todo, la casa de Alba será humillada. Morí protegiendo a la casa de Alba de la humillación. Ella no entendió las palabras, pero entendió mi negativa. Cuando se fue, Teresa entró con la última cuerda del ferry del vado del helecho. 9 nudos. El libro de contabilidad real, que Adrián ya había presentado para el consejo de mañana, listaba 15 carros. 6 carros fantasma. Exactamente la diferencia que necesitábamos. Adrián pretendía presentarse ante el rey con números alterados. Esta vez, yo llegaría llevando el propio camino como prueba. El Consejo de Provisiones de Invierno llenó el salón del trono antes del mediodía. El rey Fernando se sentaba sobre los señores del norte, comandantes, mercaderes, granjeros y administradores. Adrián estaba cerca de la mesa real con Laura e Isabel detrás de él. Él habló primero. La casa de Alba ha obstruido el suministro militar, porque Lady Helena resiente el fin de nuestro compromiso. Murmullos recorrieron el salón. Puse el registro de la capilla ante el rey. La autoridad de Lord de Castro para usar el sello de Alba terminó antes de que se firmara nuestra transferencia. El escriba real confirmó la hora. Luego presenté la primera orden de transporte de Adrián emitida después. Un sello anticuado, no. Hace que el grano sea innecesario, dijo él. No, muestra quién lo ordenó. Los conductores describieron 3 destinos diferentes para los mismos 30 carros. A varios se les dijo que esperaran nuevas instrucciones después del vado del helecho. Los conductores malinterpretan las rutas militares cambiantes, dijo Adrián. Entonces los
registros físicos deberían apoyarte. Teresa colocó la copia del tablero de conteo junto a la cuerda del ferry. 36 carros salieron del granero. 36 nudos fueron sellados en el río. El libro de contabilidad real de Adrián registraba 42. 6 carros existían solo en tinta. Abrí la siguiente carpeta. A lo largo de 3 temporadas, el grano marcado como estropeado había desaparecido del inventario de Alba. Y había aparecido en almacenes privados propiedad del hermano y los financieros de Adrián. Los granjeros confirmaron entonces que habían entregado grano sano en varias de esas fechas, mientras los registros del ferry mostraban las mismas cargas, continuando más allá de los puntos de almacenamiento oficiales. Creé reservas de emergencia, dijo Adrián. Entonces, ¿por qué la corona no las poseía? No tuvo respuesta. Los contratos de los comerciantes programaban ese grano para la reventa, después de que la escasez en el norte elevara los precios. Cuanto mayor fuera la escasez, mayor sería el precio que los socios de Adrián podrían cobrar a la corona. Adrián me señaló. Ella está creando la escasez ahora. Presenté las solicitudes de la corona que había cumplido. Ambos puestos del ejército habían recibido su grano a tiempo. Los documentos finales mostraban a Laura garantizando los préstamos y las deudas de transporte, mientras Adrián y su hermano poseían los almacenes y las participaciones de beneficios. Laura susurró. Me dijiste que los poseíamos juntos. Adrián no la miraba. Me enfrenté al rey Fernando. No le pido que me crea porque fui traicionada en un altar. Compare el grano, los caminos y los registros. El rey suspendió autoridad de transporte de Adrián y ordenó que cada almacén privado fuera inspeccionado de forma independiente. La acusación contra mí ya no tenía dónde esconderse. La tinta había mentido, los carros no. Después del consejo, Adrián me encontró bajo la galería este. ¿Sabes lo que pasará si el rey me destituye?, dijo. El ejército pierde un mando experimentado. Los comerciantes entran en pánico, y la casa de Alba es culpada de todos modos. Deberías haber considerado eso antes de vender una crisis que tú mismo pretendías crear. Su voz se suavizó. Elena, elegí a Laura, porque pensé que estaría a mi lado en lugar de cuestionar y cada decisión. Elegiste a alguien que pensabas que sería más fácil de usar. Laura apareció detrás de él. Me mintió. Tú también mentiste por él. Ella se estremeció. Pensé que lo arreglarías. Siempre lo arreglabas todo. Isabel se unió a nosotros al final. Todavía podemos salvar el nombre de la familia. Deja que Adrián responda por el resto. Durante años, habían confundido mi responsabilidad con un permiso infinito. Cometí errores, dije. Cubrí la escasez. Ignoré las advertencias. Os reenseñé a todos que yo absorbería vuestras consecuencias. Laura intentó agarrar mi manga. Entonces ayúdanos ahora. Lo estoy haciendo. Me aparté. Finalmente, estoy permitiendo que cada uno de vosotros se quede con lo que eligió. Adrián se quedó con su ambición. Laura se quedó con sus firmas. Isabel se quedó con la reputación que había protegido por encima de la verdad. Y yo me quedé con mi nombre. Un año después, la primera nieve cayó sobre los graneros del norte. Sus puertas estaban abiertas para el recuento de invierno. Sobre una mesa yacía el libro de contabilidad. A su lado descansaban los tableros de conteo tallados y las cuerdas de ferry selladas. Granjeros, administradores y escribas de la corona revisaban los tres antes de que cualquier carro se moviera. Coloqué el viejo sello de mi padre junto al nuevo, grabado con mi propio nombre. Ningún anillo de bodas descansaba en mi mano. Teresa llamó desde la puerta. El primer convoy está listo. Observé los carros rodar hacia el norte.
Llevaban grano a las provincias que una vez murieron de hambre en otra vida. Esta vez, nada viajaba bajo mi nombre sin mi conocimiento. Y nada me poseía simplemente porque una vez prometí quedarme. La segunda historia. La lluvia golpeaba el techo roto del carruaje. Golpeaba tan fuerte que no podía oír mi propia respiración. El agua fría corría por mi pelo, bajo el cuello de mi capa y por mi espalda. Mi pierna izquierda estaba atrapada bajo el asiento y volcado. La madera astillada se clavaba en mis costillas cada vez que me movía. El farol había caído de lado. Su llama se encogía bajo un charco de aceite. Fuera, unos hombres esperaban en el barro. Podían oírme. Y eso hacía el miedo insoportable. Por favor, supliqué. La puerta estaba atascada. Nadie se acercó. A través de una rendija, junto a la ventana rota, vi un par de botas negras y pulidas. Don Damián Vega apareció. Lo cubría un paraguas oscuro que sostenía uno de sus guardias. Su abrigo estaba perfectamente abotonado. Ni un solo pelo se había salido de su sitio. Durante 7 años, esa cara tranquila había convencido al imperio de que yo estaba a salvo. Mi marido me miró, como si yo fuera un apunte en un libro de cuentas que necesitaba corrección. Damián, susurré. Encontré los registros. Los copié. Puedo devolverlos. Su expresión no cambió. Deberías haber dejado las cuentas en paz. Sus palabras fueron tan bajas que los guardias pudieron fingir que no las oían. Mis dedos se aferraron al asiento de terciopelo rasgado. El eje del carruaje no se había roto por accidente. Ahora lo veía. Habían quitado los pasadores de seguridad. Habían elegido la ruta de montaña, a pesar de la tormenta. Los hombres de Damián habían cabalgado detrás de nosotros y, de alguna manera, evitaron el accidente. Él había planeado esto. Toda una vida de recuerdos se reordenó en unos pocos latidos. Mis cartas, abiertas antes de que yo las recibiera. La doncella de mi madre, despedida por ser demasiado cercana. Mi dote, oculta tras firmas que nunca me permitieron cuestionar. El médico, convocado cada vez que me enfadaba. Siempre concluía que estaba demasiado alterada. Los vestidos de invierno que Damián elegía porque mis gustos eran demasiado provincianos. Los libros de contabilidad que encontré 6 meses antes revelaron el resto. El grano comprado para los fuertes del norte se había vendido a mercaderes privados. Medicinas, que figuraban como entregadas, nunca llegaron. Los números de los carros aparecían en 2 provincias el mismo día. Se habían copiado los sellos de la casa. Varias transacciones llevaban mi nombre. Al principio, creí que Damián me ocultaba sus crímenes. Luego comprendí que los estaba escondiendo dentro de mí. Si el plan colapsaba, yo sería la culpable. La esposa que gestionaba las cuentas, la mujer ansiosa que firmaba demasiado y entendía muy poco. La criminal perfecta. Yo había reunido copias. Había intentado dimitir del puesto honorífico que Damián me dio en su oficina de suministros. Había intentado marcharme. Ahora, el carruaje yacía destrozado en la tormenta. Pretendías culparme, dije. La mirada de Damián se endureció una fracción. Si la corte exige una respuesta, recibirá una que entienda. Yo era tu esposa. Fuiste útil. La llama del farol se apagó. Golpeé la pared del carruaje con el puño. Damián, él se dio la vuelta. Los guardias lo siguieron. Sus luces se alejaron por el camino hasta que la lluvia se las tragó. Morí escuchando el sonido de las ruedas retirándose en la tormenta, sabiendo que el imperio calificaría mi muerte de trágica y a mi marido de respetable. Desperté con perfume de rosas en la garganta. Mi cuerpo se irguió de un salto. Un peine de perlas cayó sobre el tocador. La luz del sol entraba a raudales por unas cortinas color crema.
La seda marfil me apretaba las costillas. 2 doncellas me miraban fijamente. Una sostenía una cinta. La otra estaba, paralizada, junto a una bandeja de joyas. En esa bandeja había un anillo de compromiso de zafiro. Mis manos empezaron a temblar. Conocía esa habitación. Conocía ese vestido. Conocía ese anillo. ¿Qué día es hoy? Una de las doncellas respondió con cautela. Mi corazón pareció detenerse. Era la mañana del banquete de mi compromiso formal, 7 años antes de mi muerte. Tenía 27 años, de nuevo. Durante varias respiraciones, no pude moverme. Mi cuerpo estaba sano, pero el miedo había regresado conmigo. La puerta cerrada me recordó a la del carruaje. El olor a agua de rosas se convirtió en pino húmedo y aceite de lámpara. Crucé la habitación y abrí la ventana. El aire frío del otoño me golpeó la cara. Solo entonces pude respirar. La puerta del dormitorio se abrió a mi espalda. Rosalía entró sin esperar. Era mi prima, aunque nuestra familia a menudo nos llamaba hermanas. Nos habíamos criado juntas después de que sus padres murieran. Tenía 26 años. Era hermosa, políticamente astuta, y leía un salón mejor que la mayoría de los diplomáticos. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al anillo de compromiso. «Deberías pedirle a Damián las habitaciones del este, después de la boda», dijo con ligereza. «El ala oeste será un problema mientras construyen la galería de cristal». Mis dedos se detuvieron en el pestillo de la ventana. La galería de cristal aún no existía. Damián había comenzado su construcción durante el 3er año de nuestro matrimonio. Rosalía notó mi silencio. He oído algo sobre reformas. Nadie ha anunciado nada. Por medio segundo, el miedo apareció en su rostro. Luego sonrió. Fue suficiente. Rosalía también recordaba el futuro, pero ella solo recordaba lo que la familia había visto. Los vestidos importados, el carruaje privado, las invitaciones a la corte de invierno, la expansión de las propiedades de los Vega. Damián, nombrado maestro de suministros imperiales durante el 4.º año de nuestro matrimonio. Ella había observado desde fuera y había creído que yo había elegido la vida mejor. No sabía lo que había ocurrido dentro del ala oeste. No sabía que Damián inspeccionaba mis cartas. No sabía por qué morí. ¿Estás lista?, preguntó Rosalía. Miré una vez el anillo de zafiro. Sí, el salón del banquete olía a cera de abeja, peras asadas, nogal pulido y al perfume de ámbar de tía Elena. Damián estaba al otro extremo de la mesa, con un abrigo verde oscuro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis manos se quedaron frías. El recuerdo del camino de montaña me atravesó. Junté los dedos bajo la mesa. Damián tenía 32 años entonces. Ya era rico y respetado. Controlaba Finca Saló, largo de 3 rutas de suministro principales, y asesoraba a la oficina de aprovisionamiento imperial. Hablaba tan bajo que la gente se inclinaba hacia él. Los hombres que temían su influencia lo llamaban disciplinado. Cuando trajeron el contrato de compromiso, Rosalía se puso de pie. Antes de que Elena selle nada, hay algo que las familias deben saber. El tío Marcos frunció el ceño. Siéntate. No puedo. Su voz temblaba con una angustia cuidadosamente medida. Dejó un paquete de cartas sobre la mesa. Don Damián y yo hemos estado carteándonos. Elena contuvo el aliento. Marcos se volvió hacia Damián. Damián no parecía sorprendido. Rosalía continuó. Intenté ponerle fin. Sabía que estaba prometido a Elena, pero el afecto no puede ser ordenado por un contrato familiar. Las cartas eran auténticas. Damián la había animado. Recordé entonces con qué frecuencia había preguntado si Rosalía asistiría a las cenas
después de nuestro compromiso. Quizás siempre le había gustado tener otra opción cerca. Rosalía me miró. Lo siento. De verdad. No lo sentía. Quería que yo luchara. Podía verlo en la tensión de sus hombros, esperando la escena que había imaginado. Damián habló antes de que Marcos pudiera hacerlo. Doña Rosalía y yo nos entendemos de una manera que no esperaba. Su mirada se desvió hacia mí. No fingiré lo contrario, simplemente para guardar las apariencias. Ahí estaba la humillación. No era ruidosa ni grosera, solo lo suficientemente pública para recordar a todos que había elegido a otra. Por lo tanto, me retiro del acuerdo matrimonial con doña Elena. La familia me miró fijamente. Damián esperaba súplicas. Rosalía esperaba furia. Marcos esperaba que yo salvara la alianza. Mis dedos temblaron mientras me quitaba el anillo de zafiro. Lo coloqué junto a las peras intactas. Un matrimonio sin lealtad mutua no debe proceder. La expresión de Damián cambió solo ligeramente, pero lo vi. ¿Aceptas la cancelación?, preguntó Marcos. Sí. Los labios de Rosalía se entreabrieron. Damián me estudió como si hubiera respondido una pregunta incorrectamente. No. ¿Tienes nada más que decir? No. Me levanté. Las patas de la silla susurraron contra la alfombra. Os deseo a ambos claridad en lo que habéis elegido. Luego me fui. La ira de la familia llegó esa noche. Marcos me acusó de orgullo. Elena dijo que había hecho que los Arranz parecieran débiles por negarme a luchar. Un tío mayor me llamó fría e indeseable. Nadie culpó a Rosalía por cartearse con mi prometido. Nadie culpó a Damián por animarla. La única preocupación era que la riqueza y el futuro nombramiento imperial de Damián siguieran conectados a la familia. Rosalía recibió las habitaciones más grandes. Los fondos de la boda fueron transferidos a ella. Elena le dio el collar de esmeraldas de mi madre. Entonces Marcos anunció algo. Los ingresos de mi almacén del río se redirigirían para apoyar el matrimonio de Rosalía. Levanté la vista. El almacén es mío. Todavía estás bajo el techo de esta casa. El testamento de mi madre lo puso bajo mi sello personal. Marcos hizo un gesto con la mano. Nunca has administrado una propiedad. En otra vida, ese gesto había sido suficiente para silenciarme. No dije nada. Más. Subí las escaleras. Empaqué mi sello de identificación, las escrituras de propiedad de mi madre, los libros de inquilinos y la vieja correspondencia del abogado Abelardo Fuentes. Antes del amanecer, me marché. El coche de alquiler casi me derrota. Cuando el cochero cerró la puerta, el pánico me ahogó la garganta. Por un instante, volví a estar bajo el carruaje destrozado. Abrí la ventana tan rápido que el pestillo me cortó el pulgar. El cochero miró hacia atrás. Señorita Elena, no cierre esto. Él asintió. Llegamos al despacho de Fuentes, 2 horas después. Tenía 70 años, hombros estrechos, y todavía usaba la misma lámpara de latón que recordaba de la infancia. Leyó el testamento de mi madre 2 veces. Tu tío no puede tomar legalmente los ingresos del almacén. ¿Puede impugnarlo? Puede intentarlo. Registre todo, bajo mi sello independiente. Hoy, Fuentes me estudió. Algo ha cambiado. Sí, él esperó. No le di explicaciones. Mi herencia era modesta. Un almacén descuidado junto al río. 2 casas de alquiler. Y una cuenta personal suficientemente grande para sobrevivir con cuidado, pero no para vivir como una gran dama para siempre. El techo del almacén tenía goteras. Una casa de alquiler tenía los canalones dañados. La otra tenía inquilinos que habían dejado de pagar. El agente de Marcos los había ignorado. Me mudé a la casa más pequeña de todos modos. La primera noche cené sopa de cebolla en una mesa de madera rayada. Nadie inspeccionó mi correspondencia. Ningún mayordomo
Preguntó a dónde iba por la mañana. Nadie eligió mi ropa. El silencio debería haber sido pacífico. En cambio, me asustaba. Me di cuenta de que estaba esperando que una puerta se abriera, esperando permiso, esperando una corrección. Dormí mal, pero dormí con mi propia llave bajo la almohada. Sabía algo más de la vida que recordaba. El puente de hierro viejo se derrumbaría tras semanas de lluvia. Por él pasaba la mayoría de los envíos de grano hacia el norte. El desastre elevaría la influencia de Damián. Sus caminos se volverían esenciales. También le daría una coartada para ocultar suministros militares desaparecidos. No podía detener la lluvia, pero mi almacén estaba junto a un río navegable. Empecé a estudiar los registros de transporte. Al principio, fui terrible. Pagué demasiado por la cebada. Confié en un empleado que falsificó los pesos para ocultar sus errores. Contraté una barcaza que no podía pasar una de las esclusas poco profundas en invierno. Moira Dueñas, una supervisora viuda del almacén, me observó luchar durante 5 días. Entonces dijo: si quiere aprender, le enseñaré. Si quiere que finja que ya sabe, me iré. La contraté antes de que terminara la frase. Reparamos el techo. Levantamos plataformas de almacenamiento. Negociamos con 3 embarcaciones fluviales más pequeñas, capaces de evitar el puente viejo. Mis manos se llenaron de manchas de tinta y quemaduras de cuerda. Los mercaderes me despreciaban. Era la mujer que Don Vega había rechazado. Los funcionarios rechazaron mis 2 primeras propuestas. Las revisé. La tercera llegó a la Oficina de Aprovisionamiento Imperial. Una citación llegó 3 días después. Esperaba a un ministro. El emperador Julián Aurelio estaba sentado detrás de la sencilla mesa de roble. A sus 34 años, Julián tenía fama de disciplinado, no de encantador. No llevaba corona durante las sesiones de trabajo. Solo un broche de oro con forma de sol en la garganta. Leyó mi informe sin hablar. Usted cree que el puente de hierro viejo fallará. Creo que sus soportes occidentales ya están fallando. Pasó la inspección en primavera. Los libros de peaje han restringido los carros pesados durante 14 meses. Eso no aparece en el resumen de ingeniería. Julián miró al ministro a su lado y luego a mí. Usted afirma que su ruta fluvial puede reemplazar el 40% de la capacidad del norte. El 31. El ministro frunció el ceño. Su informe dice 40. Mi cálculo de almacenamiento era incorrecto. Lo corregí, después de enviarlo. Julián arqueó una ceja. Entiende que admitir el error debilita su propuesta. Mantener el error no mueve más grano. Por primera vez, algo parecido a la aprobación apareció en su rostro. No era afecto ni fascinación. Era interés profesional. Ordenó una inspección independiente del puente y aprobó un contrato de prueba limitado. El contrato no me hizo la vida fácil. No cumplí un plazo de inspección y me multaron. Apelé. Julián mantuvo la multa. Usted solicitó ser tratada como una proveedora, dijo durante la revisión. Los proveedores son responsables de los plazos. Me fui irritada. Luego pagué. Un hombre poderoso había rechazado mi petición sin humillarme. Esa diferencia se quedó conmigo. La nueva vida de Rosalía parecía perfecta desde la distancia. Damián le regaló rubíes. Comenzó a reconstruir el ala oeste. La llevó a cenas en la corte. Permitió que circularan retratos de ellos entre las casas nobles. Marcos hablaba con orgullo de su futuro como señora de Vega. Rosalía visitó mi almacén una vez, con una capa ribeteada de Marta Cibelina. Llevaba las esmeraldas de mi madre. Su perfume luchaba contra el olor a polvo de grano. ¿De verdad elegiste esto? Sí. Sabes que la gente se ríe,
La gente siempre ha necesitado algo que hacer después de cenar. Ella miró mi sencillo vestido de lana. Damián me ha ofrecido las habitaciones del oeste. Espero que las disfrutes. Está construyendo la galería de cristal. Miré la hoja de inventario en mi mano. Ella quería envidia. Yo no tenía ninguna que darle. La sonrisa de Rosalía se tensó. El tío dice que aún puedes volver si te disculpas. ¿Por qué? Por avergonzar. A todos. Pasé a la página 2. Se fue 10 minutos después. Una semana más. Tarde. Me encontré con ella en privado. En una reunión legal familiar organizada por Fuentes. Esta fue la única advertencia que me permití darle. Rosalía. Ella me miró con cansancio. Si Damián te pide que selles documentos de suministros militares, lee cada página tú misma. Su rostro se endureció. Ahí está. ¿El qué? Los celos. No, dije nada. No soportas que yo tenga lo que se suponía que era tuyo. Lee los documentos. Lo tuviste durante años en el futuro, y aún así, lo perdiste todo, porque eras débil. Esas palabras confirmaron sus recuerdos más claramente que nunca. Sostuve su mirada. Luego me fui. Nunca volví a advertirle. El primer intento directo de Damián por recuperarme llegó a principios de invierno. Me encontró en un patio imperial después de una sesión de aprovisionamiento. Estás llamando la atención. Presenté un plan de transporte. Presentaste un plan que interfiere con mis rutas. Su voz seguía siendo agradable. Puedo ofrecerte algo mejor. Gestiona los almacenes del este de Los Vega. Triplica tus ingresos. La oferta era elegante. Una correa hecha de oro. No, no has oído los términos. Sé a quién tendría que responder. Su mirada se agudizó. Eras más razonable antes. Mi cuerpo recordó la lluvia helada. Era más obediente. Me alejé. 12 días después, el puente de hierro viejo se derrumbó. Los ingenieros ya habían restringido el tráfico, así que nadie murió. Mis barcazas comenzaron a mover grano en 48 horas. El trabajo fue agotador. Una cuerda de remolque se rompió. Un envío se estropeó. Un capitán desapareció 2 días porque su esposa se puso de parto. Dormí en un catre junto a sacos de grano. Me despertaba cada pocas horas con las campanas del muelle, pero la comida llegó al norte. Julián reconoció el logro públicamente. Mi almacén se volvió necesario. La influencia de Damián no creció tan rápido como esperaba. Fue entonces cuando el escándalo comenzó a tomar forma. Damián había conseguido recientemente el prestigioso nombramiento de maestro de suministros imperiales, el puesto que había deseado durante años. Como parte de ese cargo, me pidió que aceptara un papel honorífico menor. En el KEI, Comité de Distribución del Oeste. Lo presentó como una reconciliación. La carta llegó sellada con cera imperial. Mi antigua yo habría aceptado de inmediato. El estatus una vez se sintió como protección. En cambio, estudié el nombramiento. El comité revisaría informes. Pero tendría responsabilidad conjunta sobre los envíos aprobados. Mi nombre estaría debajo del de Damián, exactamente donde lo había puesto antes. Dimití antes de mi primera sesión formal. La corte cotilleó. Marcos me llamó tonta. Damián envió una breve nota. Estás dañando tu futuro por orgullo herido. Archivé la carta con Fuentes. 3 semanas después, aparecieron los primeros inventarios desaparecidos. Medicinas militares que figuraban como entregadas en el fuerte de Belmonte nunca habían llegado. Luego, los totales de grano no coincidían con los pesos del almacén. Aparecieron números de carros repetidos. El patrón era dolorosamente familiar. Lo informé a través de la oficina correspondiente. Julián no aceptó simplemente mi conclusión. Ordenó una auditoría independiente. La primera revisión solo
encontró discrepancias menores. Damián había sobornado a funcionarios. Está furiosa. Le está dando tiempo para borrar los registros. La expresión de Julián se enfrió. Me niego a destruir una oficina imperial solo por una acusación. Los números no son acusaciones, son pruebas incompletas. Me fui enfadada. 2 días después, amplió la auditoría. Una nota acompañaba la orden. Su preocupación por la destrucción de registros es válida. La primera revisión fue demasiado limitada. Me había escuchado. Eso importaba. La investigación avanzó lentamente. Mis libros de almacén mostraban qué grano realmente entraba en la red fluvial. Los registros de peaje demostraron que algunos carros que figuraban como viajeros del norte habían ido al sur. Los libros de los establos mostraban que caballos registrados en fuertes lejanos todavía estaban en territorio de los Vega. Un grabador de sellos admitió que el mayordomo de Damián había encargado duplicados de los sellos de la casa. El mercader Alonso Ávila accedió a testificar. Dijo que compró medicinas militares a un intermediario privado. Entonces, Ávila desapareció. El libro de peaje de Poniente se desvaneció la misma noche. El miedo volvió tan rápido que me encerré en la oficina del almacén sin darme cuenta. Cuando vi el cerrojo, se me cortó la respiración. Abrí la puerta de inmediato. Moira me encontró sentada en el suelo. «Puedes parar», dijo. Lo consideré. Ya había dimitido del comité. Mi nombre no estaba en las aprobaciones de Damián. Estaba a salvo del escándalo que ahora todos susurraban que se avecinaba. Podía marcharme. Entonces, recordé el carruaje. Damián sobrevivía preparando a otro y para absorber la caída. Si no era yo, sería otra persona. Continué. Copiamos los registros en 3 archivos. Alteré mis rutas de viaje. Julián puso oficiales en la calle pública fuera de mi casa. Pero no les dio autoridad para entrar sin permiso. Cuando vino a inspeccionar una cerradura rota del almacén con el investigador principal, se detuvo en el umbral. ¿Puedo pasar? La pregunta era simple. Mi respuesta importaba. Sí. Él entró. Mientras tanto, el romance perfecto de Rosalía comenzó a fracturarse. Las primeras señales llegaron a través de documentos oficiales, no de cotilleos que yo buscara. Damián despidió a su doncella personal. Las llaves de sus cuentas fueron transferidas al mayordomo de Los Vega. Su nombre apareció en aprobaciones preliminares de suministros. Varias deudas se registraron contra su futura dote. Ella insistió a través de la familia en que todo era normal. Una esposa del rango de Damián tenía responsabilidades. Las finanzas unificadas demostraban confianza. Aparentemente, yo había sido demasiado débil para entender eso. Luego, el segundo ataque directo de Damián contra mí llegó a través del tribunal. Marcos impugnó mi herencia materna. Damián presentó una carta. Sugería que yo había explotado conocimiento privado de nuestro antiguo compromiso para sacar provecho del derrumbe del puente. Fuentes presentó el testamento original. El empleado que registró mi sello independiente testificó. 2 inquilinos presentaron libros de alquiler que se remontaban a la época de mi madre. La demanda fracasó. La propia carta de Damián le creó un nuevo problema. Demostraba que él sabía de las restricciones del Kuma puente meses antes del derrumbe. Mientras su oficina seguía desviando envíos inusualmente grandes por caminos que, él afirmaba, eran seguros. Los investigadores lo añadieron al caso. El escándalo estalló públicamente 5 semanas después. Un mensajero imperial llegó a Casa Vega antes del amanecer. Al mediodía, Damián había sido suspendido como maestro de suministros imperiales, a la espera de la investigación. Por la noche, todas las casas nobles de la capital sabían que yo había dimitido del Comité del Oeste 26 días antes. Mi nombre no aparecía en ninguna aprobación en disputa.
Marcos envió una nota. Calificaba mi dimisión de inesperadamente afortunada. La quemé. Rosalía no. Dejó a Damián inmediatamente. Eso sorprendió a la familia. A mí no me sorprendió. Había sacrificado demasiado para admitir que la vida que robó se estaba derrumbando. Apareció a su lado en 2 cenas públicas después de su suspensión. Llevaba rubíes. Dijo a sus conocidos que el escándalo eran celos políticos. Entonces, la investigación congeló varias cuentas de los Vega. Los rubíes fueron inventariados como propiedad del Estado. El acuerdo matrimonial de Rosalía se retrasó. Damián empezó a pasar noches fuera de la capital. Su acceso a la correspondencia fue restringido. Descubrió contratos con su sello que recordaba haber firmado solo como autorizaciones en blanco. El miedo reemplazó a la negación. Aún así, no me contactó. Cumplí la promesa que me hice a mí misma. Yo tampoco la contacté. Pasó 1 mes. Entonces, Rosalía llegó a mi casa después de la medianoche. Sin sirvientes, sin joyas. Su pelo estaba mojado por la lluvia. Llevaba un libro de contabilidad de cuero negro bajo su capa. Mi ama de llaves permaneció en la habitación de al lado. Rosalía se sentó sin quitarse los guantes. Dice que toda la oficina de suministros fue idea mía. No dije nada. Dice que yo le convencí de mover grano privado porque quería dinero para la boda. Puso el libro sobre la mesa. Este es su registro de sellos privados. Muestra qué contratos ordenó antes de transferirlos a mi nombre. No lo toqué. ¿Por qué lo traes aquí? Porque lo recuerdo. Se me encogió el estómago. Rosalía miró el fuego. Recuerdo tu vida. Las fincas de los Vega, la corte, la galería de cristal. Damián convirtiéndose en maestro de suministros. Recuerdo pensar que la familia te lo había dado todo. Su voz se quebró. Luego, moriste. Y todos dijeron que te habías vuelto inestable. La miré. Nunca preguntaste por qué. No. La lluvia golpeaba la ventana. ¿Te mató él? Sí. Rosalía se cubrió la boca durante varios segundos. El único sonido era el del fuego. Entonces susurró. Pensé que si lo conseguía antes, te arrebataría tu futuro. Te llevaste la parte que podías ver. Las lágrimas rodaron por su rostro. Tiene otra mujer. Esperé. Doña Carmen Mora, la viuda de su empleado. Ha sido su amante durante meses. Encontré cartas. Eso era nuevo. Rosalía rió amargamente una vez. Perdí la confianza de mi familia por él. Firmé documentos por él. Lo defendí cuando todos susurraban, y mientras lo hacía, él estaba amueblando el apartamento de otra mujer. El título de amante no hacía a Carmen culpable de los crímenes de Damián, pero explicaba por qué Damián había empezado a pasar noches fuera. ¿Qué quieres de mí? ¿Ayuda? Escribí el nombre de la abogada, Selena Vargas, en un papel. Dale el libro a ella. ¿Me protegerás? No. Rosalía se estremeció. Diré la verdad sobre las pruebas, que conozco personalmente. No pagaré tus deudas, ni ocultaré firmas, ni le pediré al emperador que te perdone. ¿Qué me pasará? Eso depende de lo que firmaste y de si cooperas. Sus manos temblaban. Yo lo elegí a él. Sí. Te elegí a él por encima de ti. Sí. Fui cruel. No respondí. Se llevó la dirección de Selena. Sellé el libro dentro de un sobre de testigo con mi ama de llaves presente. Rosalía se fue antes del amanecer. A la mañana siguiente, Selena entregó el libro. El caso se amplió. Los investigadores descubrieron que doña Carmen había recibido dinero a través de una de las fincas intermediarias. Al principio, todos asumieron que estaba involucrada. Entonces testificó. Damián le había dicho que los fondos eran una compensación privada de las propiedades Vega.
Cuando los auditores le mostraron los números de cuenta militares, ella entregó inmediatamente sus cartas. Esas cartas revelaban instrucciones para mover grano a través de fincas pantalla y un plan explícito para culpar a Rosalía si la auditoría llegaba al nivel de la casa. El escándalo que le costó a Damián su cargo empezó a costarle también a su amante. Carmen terminó la relación bajo protección imperial y testificó contra él. Rosalía se enteró a través de Selena. No la volví a ver hasta la audiencia del consejo. El salón estaba abarrotado. Damián estaba en el estrado central, con un abrigo azul oscuro, incluso suspendido, investigado y abandonado por la mujer que había sido su amante. Parecía sereno. Afirmó que Rosalía había gestionado los contratos de suministro de la casa. Afirmó que Carmen malinterpretó transferencias privadas. Luego me miró. Doña Elena dimitió del Comité del Oeste poco antes de que las irregularidades se hicieran públicas. Ese momento merece atención. Ahí estaba. Su tercer y último ataque directo. Quería que mi huida pareciera culpabilidad. Presenté mi dimisión fechada. Luego, el informe anterior que había enviado sobre los números de carros duplicados. Y luego su propia carta, acusándome de usar información del puente antes de que cualquier auditoría se hiciera pública. Mi dimisión es anterior a tener acceso a las aprobaciones en disputa, dije. El registro del comité confirma que nunca asistí a una sesión de sellado. El secretario imperial lo verificó. Los investigadores presentaron el resto. Pesos de almacén, peajes fluviales, libros de establos, impresiones de sellos, falsificados. El testimonio de Ávila, después de ser encontrado bajo protección en un monasterio. Inventarios de grano desaparecidos. El libro privado Rosalía. Las cartas de Carmen. Una carta contenía la propia instrucción de Damián. Si la revisión llega a los contratos del oeste, doña Rosalía responderá. Por los sellos. Su ambición hace que la explicación sea creíble. La palabra me golpeó más, fuerte de lo que esperaba. Diferente mujer. Mismo método. Rosalía testificó a continuación. Firmé documentos que no leí porque quería la vida unida a su nombre. No fingió inocencia. Creí que la obediencia me haría indispensable. En cambio, me hizo conveniente. Damián finalmente perdió la compostura, no con gritos, sino con desprecio. Ambas os beneficiasteis de mí. La mirada de Julián era fría. Una oficina, encargada de alimentar a los soldados, no es una finca privada. El rango no convierte el robo en gestión. Al atardecer, Damián había sido despojado de su cargo como maestro de suministros imperiales, privado de varias fincas a la espera de restitución, y puesto bajo arresto imperial por robo, soborno, falsificación de registros militares, conspiración, y poner en peligro las provincias del norte. Perdió el cargo que había perseguido durante años. Carmen rechazó todo contacto y entró en protección de testigos en otra provincia. Rosalía evitó la prisión porque cooperó antes de la audiencia y entregó el libro, pero perdió la mayor parte del acuerdo matrimonial y enfrentó años de restricciones financieras supervisadas. Las dos mujeres, que Damián había esperado que siguieran siendo útiles, se habían ido. No lo celebré. Dormí durante 14 horas. Cuando desperté, la lluvia golpeaba la ventana. Por primera vez, sonaba como el tiempo, no como la muerte. Pasaron los meses. Mi almacén se expandió a 2 edificios contiguos. La ruta fluvial se convirtió en parte de la red de emergencia permanente del imperio. Acepté un puesto de asesora oficial, diseñando sistemas de suministro que no dependieran de una sola casa noble. Controlaba mis propios ingresos. Elegía a mis sirvientes. Leía mis propias cartas. Viajaba cuando quería. Marcos intentó reconciliarse después de que el escándalo de los Vega destruyera varios
préstamos que había solicitado. Me reuní con él una vez, con Fuentes presente. Se disculpó por juzgar mal las circunstancias. Luego preguntó si podía ayudar a cubrir las deudas familiares. Me negué. La reunión terminó rápidamente. Rosalía se mudó al sur después de completar su testimonio. Trabajó bajo supervisión para una oficina benéfica de grano. Solo intercambiamos notas formales a través de Selena. Su última carta no contenía excusas. Estoy aprendiendo que el arrepentimiento no me da derecho a la persona a la que dañé. Guardé la carta. No respondí. Julián siguió siendo parte de mi trabajo. Recordó que los carruajes cerrados me incomodaban y nunca lo mencionó en público. Agradeció a mi personal por su nombre. No estuvo de acuerdo conmigo sobre los impuestos de reserva. Le demostré que estaba equivocado sobre la capacidad de almacenamiento de las aldeas. Él me demostró que yo estaba equivocada sobre la estimación de envíos del oeste. Ningún desacuerdo se convirtió en un castigo. Una tarde lluviosa, viajamos para inspeccionar un nuevo depósito fluvial. Mis manos se tensaron cuando el techo del carruaje comenzó a resonar bajo la tormenta. Julián se dio cuenta. ¿Quiere que paremos? No. Abrí la ventana. Solo deje esto abierto. Él asintió. Eso fue todo. Varios meses después del juicio de Damián, el festival llenó el palacio. El consejo esperaba que Julián anunciara negociaciones para un matrimonio político con una princesa extranjera. En cambio, se puso de pie bajo el estandarte del sol dorado y me nombró a mí. Doña Elena Arranz ha servido al imperio con pruebas cuando la adulación habría sido más fácil. Deseo cortejarla con la intención de que, si acepta libremente, algún día pueda estar a mi lado como emperatriz. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Julián continuó. Su cargo, propiedad, título y seguridad son independientes de su respuesta. Mi corazón latía dolorosamente. Antes habría respondido de inmediato, porque un hombre poderoso estaba esperando. En cambio dije, Majestad, necesito tiempo. Tómelo. A la mañana siguiente, nada cambió. Mis contratos seguían siendo válidos. Mi oficina seguía siendo mía. Ningún mensajero exigió gratitud. Julián esperó. 3 meses después, acepté su cortejo. No porque fuera emperador, sino porque había visto cómo se comportaba cuando me negaba. No estaba de acuerdo, fallaba o necesitaba espacio. No nos apresuramos hacia el matrimonio. Conservé mi casa, conservé mis cuentas, conservé mi trabajo. También seguí aprendiendo que la cercanía no tenía por qué requerir rendición. Una noche, estaba junto a mi ventana abierta mientras la lluvia oscurecía el río. Un carruaje pasó por debajo. Mi cuerpo se tensó y luego se relajó lentamente. En la vida que todos habían envidiado, poseía seda, joyas y un gran título, mientras otra persona controlaba cada puerta. Ahora mi mano olía ligeramente a tinta de los libros del día. Mi llave descansaba en mi bolsillo. Mi dimisión del comité de Damián una vez pareció un fracaso para todos los que observaban. Había sido el primer documento oficial que firmé con el único propósito de protegerme a mí misma. Afuera, el río se movía bajo la lluvia. No cerré ninguna contraventana. Por primera vez, irme antes del escándalo no fue una huida de mí, a vida. Fue la decisión que me devolvió la vida.